Quiero dar las gracias y presentar a Monseñor Juan Ignacio González. Él es abogado de la Universidad Católica, doctor en Derecho Canónico, fue ordenado sacerdote el año 1993 y es obispo desde el año 2003. Actualmente es obispo de la diócesis de San Bernardo. Para nosotros, como Pastoral Formación, la doctrina social de la Iglesia es tremendamente relevante, sobre todo en los tiempos que vivimos, tiempos de cambio, tiempos donde estamos en definiciones de cuál es la sociedad que queremos construir. Y la doctrina social de la Iglesia es la enseñanza de nuestra Iglesia en materia social, política, económica, familiar, cultural. Muchas veces se piensa que la doctrina social es solamente un ámbito determinado, o es para los políticos, o estamos para los constituyentes. Queremos ver esto como sociedad, pero también cómo nos toca a cada uno de nosotros, cómo nos provoca un cambio en nuestro actuar con nuestro prójimo y también con los que no están tan cercanos, con los que son distintos, con los que están alejados, considerar qué es lo que nos pide la Iglesia a través de mensajes del Papa, documentos determinados, y para eso vamos a tener una excelente presentación. Para iniciar este encuentro, le voy a pedir a nuestro párroco, el padre Pedro Río, que nos dé la bienvenida y hacer una oración inicial. Agradecer la presencia de don Juan Ignacio para ayudarnos en la reflexión y agradecer también al equipo de formación de la parroquia que siempre está animándonos, ayudándonos en la formación de nosotros como discípulos y misioneros para hoy día, para la actualidad. Es vivir el Evangelio y transmitir el Evangelio al hombre, a la mujer de hoy día. Así yo los invito a que podamos también en este día especial, coincidentemente ayer celebramos la celebración del Sagrado Corazón de Jesús y hoy día a María y su corazón inmaculado, que también ella, como siempre, estuvo preocupada de la dignidad de la persona, especialmente su hijo y de todos los demás, porque dijo sí, para que todos tuvieran dignidad en la salvación de las almas de todas las personas. Que también María nos acompañe en esta reflexión y aquellas cosas que vamos atesorando con todo lo que vamos reflexionando, podemos ponerlo al servicio de los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más agradecer a todos ustedes que se vienen incorporando, los que también están siguiéndonos por YouTube. Y también mañana está de aniversario sacerdotal don Juan Ignacio. Son 20 años, así que felicidades, vamos a rezar por usted especialmente. Gracias. Mañana. Estimado Padre Pedro, un saludo muy particular a usted y a todos sus feligreses y a toda la parroquia. Me alegro profundamente en el corazón de ver esta iniciativa así tan potente, juntarse. Creo que la pandemia nos ha hecho de alguna manera misteriosa, no entendemos del todo bien, ser una iglesia en salida, ¿verdad? Porque hemos llegado aquí también a miles de personas que no habíamos llegado nunca. Y cada párroco, yo estoy en una realidad muy distinta a la de ustedes, ¿no es cierto? Con sus pequeños medios, en La Pintana, en el bosque, en Pintué, en Valdivia Paine. El cura de Valdivia Paine tiene un tinglado montado de gente que nunca había visto en su vida, ¿ya? Bueno, algo está escribiendo el Señor con esto. Y la esencia de lo que está escribiendo es una cosa que nos dijo el Santo Padre Francisco hace ya varios años y que está publicado en este librito, cuando fuimos a Roma a vernos a verlo, cuando nos pidió que lo fuéramos a ver, y ahí nos puso la espera a 4, como se dice, en el campo, ¿ya? Y nos habló con una caridad y con un cariño muy grande, pero con una fuerza que bueno, nos hizo reaccionar a todos. Y entre las cosas que nos dijo y que quiero poner como el punto central de lo que vamos a hablar es que por 6 veces en el discurso que nos dio,
por 5 veces, nos dijo que una iglesia profética, una iglesia que está al lado del pueblo de Dios, sabe poner a Jesús en el centro. Y nos advirtió de que algo había pasado en Chile, de que habíamos perdido el centro. Algo durísimo, dicho por el sucesor de Pedro a nosotros los obispos, que lógicamente no era una cosa que se refería al momento solamente que estábamos viviendo, marcado por los abusos en los cuales yo he estado metido desde el inicio, porque antes de ser obispo incluso llevo muchos años trabajando en eso, sino que es un proceso que en el caso de Chile viene de muchos años, puede decirse en un sentido amplio, desde la introducción de las leyes laicas a finales del siglo XIX, y que se hizo muy fuerte a partir de la mitad del siglo XX, y que culminó en la realidad que nosotros hoy día vemos, una caída fuertísima en la adhesión a la iglesia, tenemos que ser conscientes de eso, una herida inmensa por el tema de los abusos, con todas las prevenciones que se quieran hacer, qué sé yo, pero ahí está el tema y estamos batallando con él. Hemos sacado, hemos preparado a más de 40.000 personas a lo largo de todo Chile en prevención, en un curso regular. La gente muchas veces no sabe, pero y la razón de fondo es precisamente la que el Papa dice, ¿no? Algo pasó que esta iglesia que el Papa dice que fue siempre señera en América Latina por muchas razones, perdió el centro. Y lo dice en qué sentido? En el sentido que tuvimos que empezar a preocuparnos de nosotros mismos. El problema, en vez de estar en la evangelización, empezó a estar dentro de nosotros. ¿Que ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? Estos abusos, crítica interior, estas pequeñas disensiones constantes sobre temas doctrinales que vemos también en Chile y en muchos países. Y al final resulta que la gran tarea de poner a Jesús en el centro y mover a una acción evangelizadora que mira al maestro con la ternura de Teresa de los Andes, empezó a perderse. ¿Ya? Una iglesia profética que se pone a Jesús en el centro es capaz de hacer fiesta con la alegría del evangelio que el evangelio provoca. Como señalé en Iquique, pero que bien podemos extender a tantos lugares del norte y sur de Chile. La piedad popular es una riqueza más grande que el pueblo de Dios ha sabido cultivar, con sus fiestas pastorales, con sus bailes religiosos. Se fueron perdiendo. Nosotros que tenemos más años, nos acordamos muy bien cómo se fueron perdiendo esas tradiciones que vivíamos de jóvenes. Yo tengo 65 años. Me acuerdo que esas fiestas fundamentales, como por ejemplo la celebración de la Semana Santa, la celebración de la fiesta del Carmen, la celebración de las fiestas patronales, que se ha ido recuperando poco a poco en todas las parroquias con los bailes religiosos, el canto a lo divino que yo tengo aquí, un montón de cosas. Ahora yo he estado, soy todavía ministro apostólico de Colchagua, de la sexta región. Bueno, perdimos esas cosas. La razón no la vamos a explicar aquí, explicaciones teológicas, explicaciones sociológicas de los años 60. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, estamos en el mes del Sagrado Corazón. Sí, estamos en el mes del Sagrado Corazón, pero resulta que nuestros abuelos, si ustedes se fijan, la cantidad de iglesias dedicadas al Sagrado Corazón, tenían una gran devoción al Sagrado Corazón, que hubo en la iglesia hasta los años 50, 60, marcada sobre todo, y se marcaba sobre todo en la cantidad de templos dedicados al Sagrado Corazón. Y así podríamos decir, muchos de ustedes seguramente participaron en novenas de todo tipo, que se fueron perdiendo. Tradiciones de la iglesia que ya ni siquiera recordamos. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de ustedes de rezar el trisagio angélico? ¿Qué?
presagio angélico. ¿Qué me está hablando usted? Estoy hablando de una cosa que se vivió en la iglesia durante siglos, que era la preparación de la fiesta de la Santísima Trinidad, el corazón de la vida de la iglesia. Bueno, y así somos nosotros mismos los que nos criticamos. O sea, yo me critico a mí mismo, no estoy criticando a nadie ni para atrás ni para adelante. Perdimos el centro. Una iglesia profética que sabe poner a Jesús en el centro es capaz de generar en la santidad a un hombre que supo proclamar con su vida: Cristo vaga por nuestras calles, y se refiere al Padre Hurtado. Una iglesia profética que sabe poner a Jesús en el centro es capaz de convocar para crear espacios que acompañen y defiendan la vida en los diferentes pueblos que conforman su vasto territorio, reconociendo una riqueza multicultural y étnica sin igual por la que es necesario velar. Una iglesia profética que sabe poner a Jesús en el centro con sinceridad es capaz, como supo mostrar uno de vuestros pastores, de confesar que en nuestra historia personal y en la historia de nuestro país ha habido injusticia, mentira, odio, culpa e indiferencia. Bueno, quisiera como centrar ahí para decir, estamos en una circunstancia única, absolutamente única. Yo me llevo todos los temas jurídicos y de prevención que me corresponden en la iglesia, junto con otra gente, naturalmente, y estamos en un momento en que es responsabilidad nuestra hacer brillar la centralidad de Cristo en la vida social, porque el gran empeño que hay en este momento en el mundo y en la iglesia también, y en nuestro país también, es sacar a la iglesia de su lugar. No podemos vivir en la luna, o sea, como diciendo, no, es ponerla en su lugar, que sería la sacristía y la casa. Dentro de su casa usted haga lo que quiera, con su familia, con sus hijos. No lo vamos a molestar. Pero no me venga a meter la enseñanza de la iglesia en el mundo, en el ambiente público, en las políticas públicas. Y hemos construido un país que ha ido contra las cosas esenciales durante muchos años, no ahora, esto no es de ahora, esto es de muchos años. Y ha ido siendo desarmado los engranajes fundamentales en los cuales se apoya la doctrina social de la iglesia. Y hoy día hay una confusión manifiesta entre incluso los mismos católicos. Entonces, uno oye hablar a gente que se supone que sabe, ¿no es cierto? Y dice, bueno, pero sí, en realidad hay que dejar de lado este principio de, por ejemplo, la subsidiariedad y pasar a la solidaridad. Bien. Y así podríamos poner un montón de otros ejemplos que vamos a ir viendo con más calma. Pero lo que quiero decirles es que en este momento estamos en el momento oportuno. Este es el día oportuno, como dice la Escritura. Y requiere un empeño de todos nosotros en serio. Salir de nuestras comodidades. Salir de nuestra pasividad. Que se manifiesta en decir, yo aquí tengo que hacer lo mío. Lo mío es lo esencial, está muy bien hecho, mi familia, mi trabajo. Pero no me siento llamado ni tengo condiciones para influir, para cambiar los acontecimientos, para mostrar una realidad distinta. Y yo creo que eso es un error. Es un error. La vida de nuestros antepasados fue una vida, muchos de ellos dedicaron parte importante, estoy hablando de abuelos, bisabuelos, a las grandes iniciativas de la iglesia. Pensemos, por ejemplo, yo aquí tengo un colegio que se llama Colegio Cardenal Caro, que tiene 3.200 alumnos, que es de la diócesis. O sea, no es de la diócesis, es del Centro Cristiano. ¿Qué es lo que es el Centro Cristiano? Es una fundación hecha por un grupo de católicos, laicos y algunos sacerdotes, en 1880 y tanto, para crear escuelas católicas a lo largo de todo Chile. Y llegó a tener 15, 20 o 30 colegios. Pensemos en la Fundación Santo Tomás, que está en Santiago, que tiene otros tantos colegios. Pensemos en la Sociedad de Talleres San Vicente de Paul, que tiene otros tantos colegios.
Pensemos en el empeño de la Iglesia a principios del siglo XX para traer las grandes fundaciones y congregaciones educacionistas, maristas, Verbo Divino. Pensemos en, por ejemplo, yo tengo aquí la casa central de las Congregación de la Inmaculada de Malincroft de Alemania, que llegó a tener más de 35 colegios en Chile, colegios religiosos. ¿Qué pasó? Bueno, han cambiado las épocas, ¿cierto? Ahora en los colegios están en manos de ustedes, de los papás. Pero todo esto se fundamenta en una serie de principios que ahora pueden empezar a ser desconocidos. ¿Por qué razón? Porque han perdido vigencia, porque la Iglesia está, entre comillas, en baja, porque hay desprestigio, porque se identifica la Iglesia con los obispos, con los curas, porque los laicos muchas veces la conciencia de ser Iglesia no la tienen de igual manera, o porque algunas veces se arrancan por su cuenta y dejan de lado la enseñanza de la Iglesia, o se separan de sus pastores, y la Iglesia es siempre con sus pastores en la cabeza. Entonces, yo centraría esta charla en hablar de 6 cosas o 7 cosas muy, muy breves. El año pasado iniciamos en esta diócesis la publicación de una serie de documentos que se llamaban Lecturas para los cambios que vienen. Estamos hablando del año pasado al inicio, cuando todavía era lejano el plebiscito y qué sé yo, pero evidentemente que el país camina hacia un cambio total. La Constitución del año 80, la Constitución del año 25, como ustedes saben, salió como consecuencia de una serie de movimientos de don Arturo Alessandri, que incluso fue a Roma a hablar con el cardenal Gasparri, y ahí se produjo la separación de la Iglesia y el Estado, que Pío XI, en una audiencia una semana después de la visita o meses después de la visita de Arturo Alessandri, expulsado por los militares de Chile el año 25, estuvo con el secretario de Estado, cardenal Pietro Gasparri, en la cual se llegó al acuerdo de hacer una separación entre la Iglesia y el Estado al estilo del Brasil. La Iglesia había abogado durante muchos años por la unión, y esa es la tendencia y es la doctrina, digamos. Y el cardenal Gasparri le dijo, hágalo del Brasil. Don Arturo llegó aquí a Santiago, llamado de nuevo por los militares, que se le armó el enreo también, y entonces le llamó a don Rafael Edwards, que era el vicario castrense, en aquel tiempo nombrado el año 1911, era muy amigo de él, y le dijo, mire, fui a Roma y hablé con el cardenal Gasparri, y me dijo que hiciéramos una separación, y me dio este papelito. El papelito nunca lo hemos encontrado. Y quiero que usted me haga un estudio de qué pasó en Brasil para que hagamos lo mismo en Chile. Esto durante muchos años estuvo escondido. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, que había una clara conciencia, incluso en don Arturo Alessandri, que no era muy dado a la religión, como se dice en el campo, ¿ya? No era muy dado a la religión, de que la Iglesia tenía un lugar en el país. Y el Papa llamó un mes después de esa reunión en Roma, amigable separación, en una audiencia pública, la que se había producido en Chile. Consecuencia de esa separación, un mes después de la separación, 25 de septiembre del año 25, se crearon un montón de diócesis en Chile, que antes había que crear de común acuerdo con el Estado. Valparaíso, Rancagua, Linares, Chillán, Temuco, parece que también, no sé, San Felipe, no estoy seguro. Pero hemos sido un país donde la Iglesia ha tenido siempre una centralidad en el buen sentido de la palabra, con más clericalismo, menos clericalismo, como el Papa nos dice ahora. Estoy de acuerdo que eso hay que batallarlo. Y por lo tanto, ahora lo que se quiere hacer es un poco ponernos a un lado, simplemente porque la sociedad moderna considera que la enseñanza de la Iglesia y Dios mismo está de lado, está de baja. Hemos logrado dominar los procesos más asombrosos de la ciencia, y por lo tanto, mire, Dios para la emergencia y quizás para los terremotos
o grandes terremotos. Ahí sí que tenemos que todos rezar porque no nos queda otra. Pero evidentemente que no es así. Esta patria se fundó sobre la base de los principios de la fe cristiana. Y ahí está el templo de San Francisco, con una pequeña imagen de la Virgen en su altar mayor, que no tiene más que esta altura, así es, y que la traía en su montura don Pedro Valdivia, y que ahí está todavía, entre dos ángeles puestas en la mano. Es la primera imagen de la Virgen que llegó a Chile en el viaje de Valdivia. Bueno, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad, quisiera decirle aquí, una responsabilidad que está medio diluida. Mi percepción, yo estoy en una diócesis muy distinta a la de ustedes. Aquí yo soy el obispo de La Pintana, El Bosque, San Bernardo, Pirque, Huilpaine y Calera de Tango, de las cuales la mayoría inmensa de la población está en la zona urbana y es poblaciones de nivel muy complejo, mucha droga, y por ahí anda dando vuelta uno, mucha pobreza, mucha gente en situación de calle, mucho hacinamiento, todo lo que ustedes quieran. Aquí uno ya sabe perfectamente cuándo llega la droga, qué hora llega la droga, cómo se avisa que llega la droga, qué tipo de droga llegó, según los cohetes que se tiran para arriba, qué significa que hay unos zapatos colgando en un cable cuando uno llega a una calle, y todas esas cosas. Pero sin embargo, las mamás, los hermanos y muchas veces los que hacen todo eso son los que van a nuestra iglesia y las llenan. Cosa misteriosa. No puede llegar el internet a una parroquia que está en el centro de las poblaciones porque el cable no dura más que 5 días tendido. Entonces, bueno, tenemos una misión. Y esa misión tenemos que centrarla en aquellas cosas esenciales que nos dijo, que nos ha dicho la doctrina de la Iglesia a partir de, particularmente de León XIII, que conocemos bien, con las grandes encíclicas sociales, que en Chile produjeron una gran efecto que está semi-estudiado, en algunos sentidos sí, pero que después fueron perdiendo su... Porque la doctrina social de la Iglesia se fundaba en dos elementos centrales antes de ver esos principios. La propia convicción de la fe y ciertas consecuencias que nacen de esa fe. Digámoslo de otra manera, la propia vivencia de la fe y las consecuencias que nacen de la vivencia de la fe. El Papa Benedicto, cuando reformó la Caritas Internationalis hace unos años atrás, nos hizo presente esto, que si no se daba este paso de una convicción personal y una vivencia personal de la fe, según las distintas carismas, espiritualidad, etcétera, que hay en la iglesia, todos ellos caminos para buscar la doctrina de la iglesia, se desgaja de la iglesia misma y empieza a ser entonces, como nos ha dicho el mismo Papa Francisco, una ONG más. Entonces, aquí el año pasado repartimos miles de cajas de alimentos, pero la gran batalla era cómo hacer que la gente que lo recibía captara que esta es una realidad que nace de nuestro amor a Jesucristo. Porque podemos contratar a un señor que puede hacernos las cajas y repartirlas, pero eso no es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia es expresar al que lo sufre, especialmente con la enseñanza del Evangelio, que el amor a Jesucristo nuestro tiene una consecuencia práctica y real en el amor al prójimo, tal como nos enseñó el Señor. Y cuando eso no ocurre, se produce una disociación y una dicotomía tal que pasa lo que en parte ha pasado en Chile. Nuestra gente más rica, en el sentido que ha tenido más opciones, alguna vez está un poco desconectada de la realidad del pueblo sencillo.
no se puede hacer afirmaciones profundas sobre esto, porque es una parte distinta. Pero algo de eso hay, y algo de eso puede tocar a alguno de ustedes, de decir de repente, chuta, yo en realidad estoy bastante ajeno a lo que pasa. No he tenido lo que nos dice el Papa algunas veces, nos ha dicho muchas veces, el contacto con esa pobreza que quizás me haría muy bien, espiritualmente me haría muy bien. Ver los bienes, la sencillez, la alegría de la gente, estar en una villa, una población donde la misma gente pobre le hace comida a la otra gente pobre, o estar con unos frailes que hay aquí, por ejemplo, en otras partes también, que se dedican a la gente en situación de calle o a las prostitutas y las salen a ver a la calle. ¿Cómo? Pero eso. Yo fui a Italia una vez por una de estas instituciones que quería traer para acá y fui en la ciudad de Rimini, salí a visitar prostitutas en la noche con un grupo de matrimonios jóvenes. Increíble. Ucranianas, rusas, japonesas, nigerianas, no había ninguna italiana, ¿ya? Pero no era una o dos. Y esta institución, ¿qué hacía? Las rescataba, de común acuerdo con las autoridades, las rescataba, después de iniciar un trato con ella, cercanía, los proxenetas estaban atentos, siempre mirando que no hubiera alguien que las tuviera porque les tienen retenido el pasaporte y ellas con eso viven y mandaban plata. Y rezábamos juntos en la calle a las 2 de la mañana, en Rimini, que es una ciudad donde hay muchos congresos internacionales y por lo tanto mucha gente que va y por lo tanto se da un caldo cultivo para este tipo de... Y era impresionante hablar con esa gente, impresionante. Algunas hablaban italiano, casi todas sí. Bueno, uno dice, ahí había un grupo de matrimonios como los que yo veo aquí, que salí y tenían una organización para ir a, primero conocerlas, ya siempre se ubican donde mismo, se les va a dar, se les daba algo de comer, se hablaba con ellas, se rezaba, yo recé con ella, tomaba de las manos en medio de la calle, ¿ya? Y bueno, ¿cómo hacer aterrizar la enseñanza del Señor en estas realidades que nos toca vivir y que también están presentes en Chile? Eso es lo que nos falta, eso es lo que hicieron muchas de estas instituciones del pasado, cuando el Estado se empezó a apropiar de educación, tal como sucede hoy día. Los católicos dijeron, no, momentito, nosotros tenemos una misión aquí. Y juntaron sus recursos, sus bienes, y pusieron acá en sus cabezas al servicio de eso y fundaron cientos y cientos de colegios, es verdad. Y uno va a las diócesis que todavía quedan reminiscencias de eso y dice, ¿este colegio qué hace aquí? No, este colegio fue fundado en el año 50 por un grupo de católicos con la ayuda de una fundación y hoy día es el mejor colegio que hay aquí, en la zona del Maipo. Y en Santa Cruz hay otro, y más allá hay otro, y en San Felipe hay otro, y en Aysén hay otro. Y así estoy hablando de los que yo conozco no conozco todo, no me dedicaba a eso. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado en Chile? ¿Qué nos ha pasado en los últimos 50 años? ¿Qué nos ha pasado en los últimos 30 años? La tendencia que podríamos decir es, lo que ha pasado es que nos hemos ido para adentro. En vez de ser una iglesia que sale a la búsqueda de los que están lejos, nos hemos ido para adentro. Cada uno se rasca con sus uñas un poco. Yo me siento que no tengo condiciones para esto. Esto es una cosa muy difícil. ¿Cómo influyo yo? Yo trato de hacer lo mío en mi ambiente. Nadie dice que haya en esto un egoísmo así recalcitrante, ¿no? Pero ha pasado esto. Eso se ha notado en la formación de las ciudades, se ha notado y por eso me asombra mucho y me encanta ver esta idea y todas las cosas que decía Ricardo y José Miguel sobre los trabajos que tiene una parroquia. Fue todas las parroquias fueran como la de ustedes, que tienen este tinglado armado maravilloso, digamos. Entonces, yo también soy consciente de que aquí el año pasado recibimos, en Rancagua, juntamos 1.000 millones de ayuda. Y aquí en San Fernando, en nuestra diócesis, juntamos más o menos 750 millones de ayuda a la gente más pobre.
y más necesitadas. Son cantidades inmensas, ropa, comida, frazadas, comida, ropa nueva, gente generosa, un tinglado inmenso. Y este año seguimos en un nivel un poquito más bajo, pero también estamos repartiendo muy focalizado a las familias que les falta, porque esa es la gracia que tiene la iglesia. Es una red que nadie tiene. Nosotros sabemos exactamente dónde están las familias que necesitan alimento en Coltauco. Ustedes lo saben en su parroquia. Y yo lo sé, si vivimos la fraternidad bien, aquí en San Bernardo, y el párroco de la Nuestra Señora del Molino sabe que necesita 42 cajas de comida. ¿Y por qué 42? Porque hay 42 familias en este momento que están pasándolo mal. Va y se la entrega el mismo. Y eso no lo tiene nadie. Y eso es lo que hicimos el año pasado en todas las iglesias, o sea, en 100 parroquias, las 42 parroquias de aquí y las 65 o 66 parroquias de la diócesis de Rancagua. ¿Qué cosas fijarse? ¿En qué cosas fijarse? La iglesia ha fijado 5 grandes principios que son esenciales en la vida de un país, que están perfectamente desarrollados en un librito que debía ser el librito esencial de cada uno de nosotros y que todos lo deben conocer, ¿ya? Que se llama, ahora no lo tenía en la mano, que se llama el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, donde la Santa Sede puso juntos todos los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia para que los tuviéramos a mano. Y allí se nos habla de los 5 principios que están sacados de del magisterio de los papas a partir y de la Iglesia a partir de 1891. El bien común. Todo hablan del bien común. Pero resulta que la gente cree que el bien común es el bien mío o es la suma de los bienes de todos nosotros. Y sabemos que no es así. La Constitución actual tiene una definición de bien común que es completamente sacada de la doctrina social de la Iglesia, con casi las mismas palabras. Un modo de relacionarnos entre nosotros, de organizarnos y de vivir, que permite, en la medida de lo posible, que todas las personas puedan llegar a su máxima realización material y espiritual. Decir eso es una cosa profundísima. ¿Cómo establecemos una sociedad donde la manera de vivir entre nosotros permita que las personas puedan desarrollar sus aptitudes, sus capacidades, y donde los grandes esfuerzos estén en que nadie quede atrás? Es evidente que en el pasado reciente avanzamos muchísimo. Los que somos más mayores aquí nos acordamos del Chile de los años 70. Una cosa increíble. Al lado del Chile que tenemos hoy día. Pensemos en la pobreza, pensemos en la extrema pobreza, pensemos en los ingresos, yo estudié Derecho en la Católica y me enseñaban a mí que el ingreso per cápita en Chile era $5.200 al año. Y uno pensaba, bueno, ¿qué sabía uno? Bueno, hoy día es no sé cuánto. Bueno, ya son cifras que dicen los economistas y qué sé yo, muy bien. Pero, ¿cómo organizar? Eso va a la esencia del proceso en que estamos ahora. Y no tenemos ninguna seguridad de que estos grandes principios vayan a quedar, vamos a decir, asegurados. Estamos tomando contacto con mucha de la gente que está ahí, que son católicos, gente buena, gente que tiene buenos principios. El otro día me encontré, todo lo vimos, que un diputado socialista por Talagante alegó en la Cámara de Diputados de por qué no se nos dejaba ir a misa y de que la misa representaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía y que necesitábamos ese alimento. Yo pesqué el mail, busqué al diputado y le mandé un mail inmediatamente diciéndole: estimado señor diputado, quiero decirle que le agradezco mucho sus palabras, que me gustaría mucho. Me contestó inmediatamente: monseñor, qué sé yo. Bueno, ¿qué pasa? El hombre dice eso en la Cámara de Diputados.
podría haber dicho que era una falta de la libertad religiosa. No, no, habló de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y que era el alimento que necesitábamos y que no podía privársenos de ese alimento. Bueno, el bien común. Estos son principios de carácter general. Deben estar presentes en todas las instituciones y sobre todo en una cosa que es importantísimo, que son las relaciones interpersonales. O sea, que la manera de relacionarnos nosotros en lo personal, en lo familiar, en lo institucional, cómo establecer las relaciones institucionales en un país, en lo político o en lo económico, tiene que tener en cuenta como principio así, miliar, piedra de fondo. Yo tengo que esta realidad, esta manera de organizarnos, esta manera de actuar mía, tiene que ser capaz de permitir a muchas personas poder desarrollarse. Es cierto, este es un principio clásico que pareciera bastante teórico, pero que si uno empieza a pensarlo, tiene su aterrizaje concreto en las cosas. Tenemos también, junto a ese, ya, que está muy bien precisado en este librito que les digo yo, que está en Vatican.va, compendio de doctrina social de la Iglesia, está todo. Hoy día está todo en internet, todo lo que ustedes quieran saber. Pero hay que ponerlo a disposición de la gente. O sea, si uno dice ahí está todo, pero si, mire, si la gente no lee, la gente tiene una dificultad seria para leer, no digo la gente sencilla que tiene poca cultura, no estoy hablando de la gente culta, que lee poco. Uno mismo le cuesta leer, a uno le gusta más escuchar, hace que el computador le lea la carta antes de leerla uno, porque somos flojos. La flojera es una realidad presente en la realidad, en la vida humana. Pero el principio del bien común hay que estudiarlo bien, hay que pensarlo bien. Es una tarea que tiene que ver especialmente con la comunidad política. Es exigible a los políticos. Usted no puede establecer leyes y normas que por su naturaleza son arbitrarias. Es decir, que al mismo momento de establecerla es perceptible que esto va a dejar atrás o va a pasar a llevar la justicia respecto de algunas personas. Y en ese sentido no son leyes de bien común las de grandes leyes que atentan contra la dignidad de la persona. Ahora estamos metidos en el matrimonio igualitario. Yo estoy publicando unas cosas de gente importante. Se acaba de publicar una cosa en Nan Corral muy importante, que el que quiera conocerla puede buscar en internet, en una página que tengo yo ahí que no la tenía porque hay que tener una cuestión de esa, pero y después otros profesores, porque son normas que no van con el bien común, que van a terminar por destruir el bien común, precisamente por los significados que van a tener y que tienen que estar estudiados ya. Yo lo he hecho presente directamente al presidente esto. Pero aquí cada uno tiene que responder ante Dios de sus competencias. O la ley de eutanasia, que está en este momento en el Parlamento en un nivel ya de aprobación, que seguramente va a ser aprobada, bueno, más o menos va a ser aprobada. Y vamos a tener en Chile no solamente una ley de tratamiento paliativo, no, vamos a tener una ley que permite el acto toxicida directamente, ya sea pedido por la parte o por la familia, con algunas restricciones, pero en general se va a poder hacer. Bueno, son leyes que por sí mismos no van contra el bien común. Y así podríamos asegurarnos de muchas otras cosas que están pasando y que son de menor entidad. Cómo se hacen las políticas públicas de distribución de los recursos. Cómo se hace la política pública de familia, ¿no es cierto? Bueno, son todas cosas que tienen que hacernos pensar. Y yo creo que lo que está ocurriendo ahora es que la realidad de lo que está ocurriendo ahora es que estamos siendo puestos en la necesidad de pensar. Después, una cosa muy importante que la Organización Social de la Iglesia ha afirmado siempre y que produce cierta chisporroteo en ciertos ambientes sociales de nuestra patria,
el destino universal de los bienes. Esta cosa, esto lo tiene, tiene sus reminiscencias o su apoyo en la teología y en la creación del mundo, ¿cierto? Dios ha destinado la tierra y cuanto en ella contiene para el uso de los hombres y pueblos, y en consecuencia los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Papa Benedicto, en Caritas in Veritate, dice que una sociedad política, una sociedad familiar, cualquier tipo de institución, no puede funcionar sin la caridad. Y aquí nadie habla de la caridad. La caridad es la prueba de la justicia. No hay justicia sin caridad, porque hay que partir de una antropología verdadera. Somos hombres y mujeres pecadores. Tenemos muchas deficiencias, y tenemos lo que dice la teología católica, pronus ad peccatum. Estamos inclinados al pecado, todos nosotros, de chincolajote, como se dice. Y por lo tanto, necesitamos la acción de la gracia y de la caridad de Cristo ganada en la cruz para poder entrar en un cierto equilibrio interior que nos permita ver lo que estamos hablando. Si no, cada uno en lo suyo. San Agustín dice que uno de los signos de la soberbia humana es precisamente non loqui nisi de se, non cogitare nisi de se. No habla sino de sí mismo, no piensa sino en sí mismo. Esa es la tendencia del ser humano. Y si no viene moderada por la gracia, que viene de Cristo, que viene a través de los sacramentos, de la oración, de la vida comunitaria, de la parroquia, de la Santa Eucaristía, de la acción social, de un montón de cosas, simplemente nos convertimos en lobo de los demás y les comemos la color, como se dice en el campo. Nos dedicamos nosotros, cada uno, a hacer lo que le gusta. Y eso es lo que está pasando en muchas partes del mundo y en Chile. Entonces, con esto del destino universal de los bienes, no se nos pone en una circunstancia difícil. Las cosas que yo tengo no son mías. Me las ha dado Dios para administrarlas y servirlo a Él y en Él servir al prójimo. El año pasado para mí fue una prueba maravillosa de darse cuenta de la generosidad de la gente, cuando se llega a situaciones como la que llegamos. La cantidad de gente que aportaba, pequeños, grandes, en las cuentas corrientes, gente que oculta. Un señor, no sé, sabemos cómo, dejó un paquete en la catedral con 1 millón de pesos. No sabemos de dónde vendría el 1 millón de pesos, no tengo idea. Puede que haya sido hasta de manera no muy católica, ¿ya? Pero, bueno, y así se pudo llegar a miles de familias. Grandes instituciones del país, almacenes, tiendas, no sé. Pero esto no puede ser el efecto, digamos, de una tormenta. Tiene que ser el estilo habitual de vivir de los cristianos. La conciencia de que las cosas que poseemos y tenemos, que hemos logrado con nuestro, entre comillas, esfuerzo, son también para los demás. San Agustín, que era muy, escribía cosas salvajes, en un sermón dice lo siguiente: ¿por qué será que el Señor dice que los pobres siempre estarán con ustedes? Como dice el Evangelio. Y se responde: lo dice el Señor para que se puedan salvar los ricos. Sé que estoy hablando de la gente que tiene esta dimensión, no digo que no la tengan, pero hay muchos otros que están lejos de nosotros, que tienen su partido de bautismo al día, que se dicen cristianos católicos y que viven para sí mismos. Y esta pandemia que hemos llegado, nos llegó al pigüelo a todos. Nos tiene a todos igual de encerrados, igual de jodidos, perdonando la expresión. Nos tiene a todos igual de asustados.
y todo lo que teníamos no sirve para nada. El auto que tengo guardado ahí no lo puedo sacar. Chuta, man. El bote que tenía con un motor de 500 caballos que llevaba para allá, para el sur, para no sé qué, tampoco lo puedo llevar. Chuta, man, ¿qué está pasando? Bueno, el Señor nos está enseñando a todos, a cada uno según su realidad. Tú que tenéis puesto tu empeño en no sé qué cosa, y yo creo que nosotros como buenos alumnos que estamos entre la pizarra, tenemos que ver, como dice la escritura, ¿no? ¿Qué es lo que escribía hasta que llamaran al profeta? ¿Qué dice aquí? Que hay una mano y unos dedos que escriben. Y entonces Nabucodonosor llamó a Daniel y le dijo, ¿y qué está escrito ahí? Bueno, lo que estaba escrito no era nada muy bueno, ¿ya? Oye, hay sido medido, pesado y te va a llegar al pihuelo, eso decía lo que estaba escrito. No digo que en el caso nuestro diga eso. Pero, por ejemplo, esta idea de la relación propiedad privada y destino de los bienes. Curiosamente, en Chile esto es un tema muy delicado porque quedó marcado por los procesos que vivimos en los años 60 y 70. Todos los recordamos. O sea que hubo una apropiación masiva de los bienes de los particulares por parte del Estado con fines, ya eso tendrán que discutir lo otro, pero tenemos susto a esto. Entonces, y también la Iglesia dice que cada uno tiene que es conveniente que cada uno tenga su propiedad privada. Un pequeño lugar, dicen los papas, por donde asentarse, esto es mío. O sea, los bienes universales se van asignando, pero siempre con esta característica. Una cosa para pensar, ¿ya? Hay una relación entre el destino universal de los bienes y la propiedad privada, y hay una prelación. La propiedad privada no es, digamos, una cosa tan absoluta que al final resulta que es intocable. La caída política de esto, la caída económica, ya es otro cuento que requiere mucho más. Pero a su vez, la doctrina social nos dice que ese destino universal de los bienes tiene que ver con la gente que tiene menos. Por eso me alegro profundamente que la parroquia tenga esta cantidad de iniciativas para ir a la gente que... Pero denle vuelta a esta idea. Esto lo estamos haciendo, siempre hay que hacerlo, pero ahora lo estamos haciendo de una manera acelerada y nos hemos sentido agobiados y impulsados porque hay una situación tensa, difícil, que hay hermanos que están sufriendo. Pero este es el estado natural, sobrenatural, de una comunidad parroquial, de una comunidad diocesana. Vivir en disposición de ayuda a los demás. Y eso pasa, en el caso del destino de los bienes, por una virtud que es muy fregada de vivir, que es la pobreza, que no se nos exige solamente al Padre Pedro y a mí. No, ni al religioso o religiosa. Todos nosotros estamos llamados a vivir la virtud esencial de la pobreza, que puede resumirse en 3 cosas esenciales. No tener nada como propio, no tener cosas superfluas y no quejarse cuando falta lo necesario. Y cada uno se examina. No tener nada como propio, no tener cosas superfluas y no quejarse cuando falta lo necesario. Y si ya quiere llegar a un poquito más adelante, escoger lo peor siempre para uno. La pequeña cosa de la silla donde uno se sienta o cuando uno tiene que elegir algo, mire, no. Es decir, estamos hablando de vivencia para que haya consecuencia. Vivencia para que haya consecuencia. Si una persona no tiene esta idea en la cabeza, no logra sacar las consecuencias. Hay un principio esencial que es de derecho natural, que está en la naturaleza del ser humano y que es la subsidiariedad. Sobre esto hay un reo total, porque por razones de la realidad que hemos vivido en el país, porque en cada parte se encarna de una manera distinta la doctrina social, ¿no es cierto?, los principios, se ha asociado solamente al ámbito económico. Y en realidad el principio de subsidiariedad
es mucho más que eso. Tiene que ver con la dignidad de la persona. Significa que hay que permitir que la gente se desarrolle sin interferirla por parte de otros entes y particularmente del Estado. Y eso se refiere desde el deporte hasta la familia, hasta la economía, pasando por las formas de asociación que la gente quiere escoger, la libertad. Y la gente está asociando, hay que terminar con el Estado subsidiario, ¿ya? O sea, hay que, con una sociedad subsidiaria, en la cual el Estado como que entra a tallar cuando falla la institución. Y en realidad, la esencia de una sociedad libre es precisamente que las personas puedan organizarse como ellos quieran. Y esto nos damos cuenta a todos, va a todos los aspectos. Pensemos, por ejemplo, en una cosa que está amagada gravemente en este momento también para los hijos de ustedes, la educación. Yo aquí vivo de la plata del Estado. Ese colegio de 3.200 alumnos funciona porque es un colegio gratuito que el Estado me paga la subvención de los 3.200 alumnos. La tendencia que se va imponiendo ahora, sobre todo después de los últimos acontecimientos políticos, es pensar que no va a haber una provisión igual hacia la educación particular o a la educación municipal o pública. Y hay muchas maneras que ya se entrabó en la nueva ley de educación que hizo la presidenta Bachelet, este derecho de los padres. Quizá ustedes lo han notado menos, porque aún sigue habiendo esa libertad para establecer establecimientos educacionales privados completamente. Y usted va y tiene los recursos para pagar la educación. Pero esa no es la realidad habitual del país. Entonces, los 3.200 alumnos que hay en el Colegio Cardenal Caro, o los 1.000 que hay en el Colegio San Bernardo Abad, en el medio de los morros, una situación dificilísima, ¿me entiende? De droga, de familia, de todo lo que ustedes quisieran saber, puede verse amagada, y puede verse amagado, por lo tanto, el derecho de la Iglesia a la educación. Perfectamente. Porque se entiende mal el principio de subsidiariedad. Porque el principio de subsidiariedad ha quedado enredado con lo económico. Y ese es un aspecto, y no el más importante. Y es muy importante estudiar estas cosas, en lo deportivo, en lo recreativo, en lo cultural. Si no tenemos un Estado rector en lo cultural, en lo deportivo, en lo político, ¿ya? En lo que las personas hacen espontáneamente. Esto puede llegar a afectar a la Iglesia. Nosotros no somos un ente intermedio entre la sociedad y el Estado, eso hay que rechazarlo absolutamente. La Iglesia es una entidad que existe por su propia naturaleza. Nadie le ha dado su existencia en el Estado. Como le he dicho muchas veces a mucha gente del ámbito político y de los gobiernos, oiga, nosotros existimos antes que usted, no me venga a hablar aquí, si nosotros llegamos aquí de 1541, usted llegó ayer con su constitución y con sus papeles y con sus leyes, entonces no me mire así como, ¿usted quién es? ¿En qué registro está inscrito? No, pues señor, eso no es así, nosotros no estamos registro en ningún inscrito, no tenemos registro. Y las leyes de la ley 16.638 sobre organización religiosa se hizo un artículo especial para dejar exceptuada a la iglesia que existían de antes, especialmente a la iglesia católica. Pero en todo caso, no somos un ente intermedio, porque el principio de sociedad se basa en eso, que la autoridad superior respete y promueva, ¿ya? Como lo dijo la renovaron y después la 40º año, ¿ya? Este elemento esencial de la autonomía de las entidades intermedias. Ustedes quieren hacer una asociación para ayudar o hermanarse con una parroquia y hacer una fundación, van ahí al registro, y en Chile hoy día eso existe, ¿eh? Yo aquí he creado muchas fundaciones, incluso canónicas. El Hospital Parroquial San Bernardo, que es fundado por don Joaquín Larraín Gandarilla en 1894,
que al Estado ahora le asignó 7.000 millones para hacerlo de nuevo después del terremoto. Se hizo de nuevo una parte importante, maravillosa. La gente más pobre en una clínica como la Santa María o como Las Condes, con todas las condiciones, las camas Tricker, último modelo, que aprieta un botón, se sube por aquí, por allá, la viejita está feliz, están 2 por pieza, todas esas cosas maravillosas, bueno, es subsidiariedad del Estado, pero el hospital es de la Iglesia. Pero yo funciono con la plata del Estado. Claro, ahí están fregados porque si yo le digo, si no me da la plata, la gente que hace la atención, y hay 7 consultorios de San Bernardo y de Cararetango que mandan su gente en salud secundaria ahí y queda la escoba. Entonces, y uno va al hospital y se da cuenta de cómo una obra de la Iglesia puede cumplir su misión en medio de una realidad muy difícil, y tenemos restricción, o sea, objeción de conciencia institucional y personal de todo el personal que trabaja en los temas delicados, y toda la parte obstétrica se vive conforme a la fe de la Iglesia, porque ellos aceptamos reconstruirlo sin ninguna condición. Importante esto, el principio de subsidiariedad. Acuérdense una cosa, que el que se acerca mucho al Estado, al final el Estado lo pilla. Es así. No porque el Estado sea malo, sino porque el Estado es político, busca otros fines. Esta cuestión me pasó en Rancagua, ahora que estaba 1 año y medio allá de administrador apostólico. Claro, fue el Estado después del terremoto y llevó la plata y hizo todas las iglesias de nuevo. 11 iglesias. Maravilloso. Pero después llegó la llamada del intendente. Señor obispo, ¿cómo está bien? Pues, feliz, hoy vamos a inaugurar la iglesia de tal pata. Sí, sí. Oiga, señor intendente, señor obispo, y fíjese que allá al lado de la iglesia hay un terrenito que es de la iglesia, ¿usted lo podría pasar para hacer un cefam? Chuta madre. Ay, ay, ay. Porque claro, nosotros le pasamos a la iglesia, ¿se acuerdan, no? Sí, sí, pues me acuerdo, no acordarse, la iglesia costó 1.500 millones o 2.000 millones de pesos. Estamos hablando de esas cantidades. Estamos hablando de Chépica, Coltado, estamos hablando de Chépica, de Huacargüe, de no sé dónde, un montón de iglesias. Ya, pero resulta que en el Cefam, además de darle a los gallos el paracetamol y otras cosas que hay que hacer y que atienden muy bien, van a darle el anticonceptivo y le van a poner los dispositivos intrauterinos también. Y eso lo voy a estar yo, se va a hacer en una obra de la iglesia, en un lugar que es propio de la iglesia. Y empiezan los problemas morales. A mí me pasó aquí ya. Tuvo que intervenir la Santa Sede en un tema bien delicado por esto. Porque la municipalidad entregó para hacer una cosa en una institución, y en esa institución, que era una institución católica, bueno, la gente pedía, o le daban, o le recomendaban anticonceptivos hasta que empezó a armarse la de San Quintín y tuvo que intervenir Roma. Y decir, no se puede hacer esto. Pero como somos chilenos, en vez de decir no se hace, se le pasó esa función a la municipalidad y que estableció en la esquina de allá una oficinita que dice aquí se hace. Listo. Así tal cual, y así está hoy día. ¿Ya? Bueno. Entonces, el principio de subsidiariedad yo creo que también debe ser motivo de darle vuelta un poco. Porque ahora se está oponiendo al otro principio, al de solidaridad. Entonces pasemos de una constitución, dicen la gente que no sabe nada, subsidiaria a una solidaria, como si fueran dos cosas que van opuestas. Estamos yendo rápido y el que quiera pedir cosas, yo le voy a dar mi mail, me manda y yo le mando todos los materiales que quiera. Otro principio importante es el principio de participación, que va de la mano con muchas otras cosas que el Papa Francisco nos está diciendo cada rato y que son muy necesarias. Que esta misma reunión que estamos aquí expresa, y como sabe el Padre Pedro, en la realidad de la Iglesia está siempre presente porque hay muchas instituciones donde tiene que ser así. Pasamos de una realidad de una iglesia, digamos, más clericalista, más verticalista, no a una iglesia democrática, porque la iglesia no es democrática, esta cuestión no es por alzada de mano. La Virgen subió al cielo, no subió al cielo, estamos exagerando, pongámonos de acuerdo. Estamos de acuerdo que subió, si no subió, no subió. No es así la cosa.
Y esto podría llevarse a otros temas. Pero tiene que haber entes de participación verdadero, y lo hay. Consejos pastorales, consejos económicos, fundaciones y muchas otras realidades que hay en una parroquia, en que participa la gente, y que la gracia de nosotros los ministros, párroco, obispo, es escuchar y guiar. Por eso el Papa nos dice a nosotros que vayamos delante, que vayamos en medio, que vayamos detrás. Pero la ida detrás tiene su gracia, porque muchas veces el Papa no es que vayamos recogiendo a los heridos, también hay que hacerlo, evidente. No, pero muchas veces el pueblo mismo cristiano nos va mostrando a nosotros el camino. Porque muchas veces saben más, muchos de ustedes saben más que yo en la inmensa mayoría de las cosas, evidentemente. Yo tengo que tener la suficiente sabiduría y humildad para decir, ¿sabe qué más? Para hacer esto hay que llamar a los que saben. ¿Quiénes aquí saben? ¿Sabe este, listo? Y eso es muy importante en la iglesia. Y se creó una cierta cultura de que, padre, ¿qué hacemos? Oiga, perdóneme, pues ya. De lo que estamos hablando, yo no sé lo que hacemos porque tenemos que verlo entre todos. Por ejemplo, la economía, por ejemplo, la atención pastoral de las distintas partes de la parroquia, por ejemplo, la atención de los migrantes. Aquí, por ejemplo, tenemos el número más grande de migrantes haitianos que hay después de Conchalí, creo. Clases de castellano, qué sé yo. Pero no, eso se le tiene que ocurrir, hay que buscar a gente que sepa hacer eso. Entonces, las realidades multifacéticas de una parroquia, de una diócesis, requieren la participación de todas estas personas y darle vuelo. Significa para mí dos principios muy quizá elementales, muy elementales, pero que hoy me funcionan. Dar que hacer, dejar hacer, hacer. Y el segundo, que es un poquito más de hombre de campo. Si la embarró, avise y lo hace de nuevo. Hizo la cosa, le salió mal. ¿Pero cómo? Oiga, si ya se le hizo buena intención, usted haga las cosas de nuevo, partamos de nuevo. Yo siento algunas veces, por lo menos, que en nuestra patria, los laicos, cuando no han tomado el papel que corresponde, en parte por culpa nuestra. Y eso está cambiando claramente. Está cambiando claramente. Yo soy de la época que conocí los antiguos obispos. Y claro, la iglesia era distinta. El Papa lo ha dicho en la carta al cardenal Marx ayer. Muy interesante. No juzguemos con los criterios de hoy las realidades del pasado. Es muy importante, porque si no, no entendemos nada. Y todo se transforma en motivo de controversia. Y antiguamente era distinto. O sea, padre, ¿qué hacemos? Todo era padre, ¿qué hacemos? Y hoy día no es así. Haga. Usted tiene su competencia, usted tiene su autonomía, usted tiene como estableció las normas del Código de Derecho Canónico, el derecho a asociación. Antes no existía eso, ¿no? Antes no existía una ente de participación, antes no existía el sínodo de los obispos, ahora vamos a tener que empezar el sínodo de los obispos en nuestras diócesis, un tinglado más o menos, no tiene que armar. El sínodo del Papa quiere que parte en las diócesis y de ahí pase al nivel central, con conclusiones. Y así en octubre de este año tenemos que lanzarnos a armar un pequeño tinglado para poder escuchar a la gente en el tema de sinodalidad, participación y comunión. Figúrate, en diócesis más cultas, por así decirlo, parroquias más cultas, con ustedes se puede hacer algo. En otras, como me decía un guasito de acá de Pintué, me decía la otra vez, oiga, padre, me decía, antiguamente los padres hablaban un idioma que no se entendía nada. Y ahora hablan otro que tampoco se entiende. Claro, porque le hablaban en latín y ahora le hablan en griego. Me decía, ahora tampoco se entiende, me decía. Bueno, esta es la sabiduría nuestra para saber hablar
y hacer participar a la gente en la realidad que ellos tienen para que sean parte de la Iglesia. Y ese es un principio miliar esencial de la doctrina social de la Iglesia, que se relaciona con la democracia. Hay un documento de lo que tenemos publicado que se llama La democracia en la Iglesia, la importancia de la democracia. Benedicto tiene varias cosas sobre esto. Acordémonos que el Papa Benedicto dice, no nos olvidemos que Hitler fue elegido democráticamente. Sí. Y dejó la escoba democráticamente, apoyado por los órganos democráticos de su época, de la Alemania de los años 32, 33, y siguió adelante y miren la que quedó. Entonces resulta que participación y democracia es algo esencial, pero lógicamente que todos nos damos cuenta de que no todo está sujeto a la democracia. No puede la democracia decir, mire, ahora el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. No, no, no. Pero si no se reconocen esos límites, resulta que va a ser así. Y como la ley tiene siempre un valor pedagógico, como lo veo yo aquí en el mundo donde yo vivo, lo ven ustedes, pero para todo igual, pero aquí se ve más. Bueno, y la ley lo permite, pues padre. Una señora, un caballero me dijo, ¿sabes? No, padre, porque antes el adulterio era pecado, pero ahora ya no, ya. ¿Y por qué, oiga? Pues porque antes lo metían preso a uno, si uno lo iban a buscar los carabineros, a uno sí lo pillaban. Ahora ya no, no es delito. Hay una confusión en la gente porque así está hecha la naturaleza humana, en que la ley refleja el bien propio de los mandamientos. Pero resulta que ahora el adulterio es un pecado, pero no es un delito. Bien, es una opción. Yo no digo que esté bien o mal, qué sé yo, ya eso depende. Pero ¿cómo establecer un sistema de participación democrática verdadera donde nosotros los católicos y cristianos podamos participar? Yo creo que lo que ha pasado en Chile en el último tiempo es muy interesante porque ha despertado a muchos de nosotros y a muchos de ustedes a decir, oye viejo, yo tengo que hacer algo. Aquí me están comiendo la color, como se dice en el campo. O sea, me están tocando las cosas esenciales. Yo no puedo aceptar esto. Y yo creo que tiene que producir una reacción, por ejemplo, con el matrimonio igualitario, se tiene que producir una reacción. Es el cambio antropológico más grave que se puede dar en una sociedad. Con consecuencias, si ven el articulito de Corral, con consecuencias que uno no se imagina. Si el Estado establece que es un derecho la unión entre dos personas del mismo sexo, tiene que dar el permiso, evidentemente, yo conozco todas estas leyes y los proyectos también los llevo aquí en la conferencia episcopal, para la adopción. Y si son dos mujeres, tiene que haber inseminación. Y la inseminación tiene que ser proveída por el Estado. Porque son dos mujeres pobres las que se casan en virtud del derecho que establece la ley para decir yo quiero un subsidio o una ayuda para poder inseminar a una de las dos. Y va a haber que tener bancos de inseminación en los hospitales públicos. Y eso implica, y eso por su propia naturaleza, la Iglesia siempre ha pensado que va contra la esencia del matrimonio. Y si son dos hombres, va a haber que tener madres sustitutas, a las cuales hay que pagarle para que puedan tener un hijo, porque se va a reclamar el hijo como un derecho de los que están casados del mismo sexo, son matrimonios. Y entonces hay que pagar madres sustitutas, que crean un tremendo problema de todo tipo, moral, legal, etc. Y así vamos agregando problemas. Va a desaparecer la palabra papá y mamá del lenguaje poco a poco de nuestra sociedad, porque en el Código Civil, hecho por don Andrés Bellos, se va a hablar de progenitores. Ya no hay padres, no hay madre. Y todos sabemos que grandes las dificultades que tenemos con la juventud nuestra hoy día, yo lo veo en el caso del seminario y en el caso de la formación de los jóvenes aquí, es la ausencia de los padres o de la madre y los efectos que eso produce sobre muchos aspectos, incluido uno tan delicado como la homosexualidad. Bueno, todas esas cosas requieren que nosotros digamos, oye, esta cuestión no puede ser. Y por último, el principio de la solidaridad, ¿ya? Antes de tocar brevemente las tres cuestiones no negociables de Benedicto que me parecen muy iluminantes para el momento que vivimos.
que se refiere a esa intrínseca sociabilidad que tenemos nosotros con los demás seres humanos. El Papa lo ha querido poner de relieve en una de sus últimas encíclicas, ¿no es cierto? Hay algo que nos une a todos los hombres, que trasciende incluso nuestra fe. La llamada común a habitar esta tierra, y eso se hace más fuerte con el llamado a la fe y a la filiación divina. Todos nos damos cuenta que este es un principio esencial, ¿ya? Que da fundamento a que vivamos unos por otros. San Agustín también dice: está muerto a sí mismo el que vive para sí mismo. Porque nosotros estamos hechos para la alteridad, estamos hechos para el otro. Lo más evidente es en la unión matrimonial, lo más evidente, pero es también evidente que en todas circunstancias estamos hechos para servir a los demás. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, dice Jesús. Esa pequeña frasecita para mí es un axioma esencial de nuestra vida cristiana. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Y le mandó la media reta a los apóstoles que andaban pensando puras leceras. Igual que nosotros. A nosotros también nos habrían retado. ¿Quién va a ser el primero? ¿A dónde me voy a ganar yo? Como dicen en el campo. ¿A dónde me gano yo? A ver, ¿cuál es el puesto mío? A ver, muéstramelo aquí. No. Yo estoy entre medio de ustedes como el que sirve. Ese principio de la solidaridad ha tenido expresiones muy bonitas en Chile en los últimos 30 años que debemos mantener. Yo la veo aquí, muchos jóvenes que vienen. Pero, ¿cuáles son mis preocupaciones? ¿Cómo hacer que sea un principio que sea permanente en la vida de las comunidades, en la vida de la iglesia, que no salga solamente frente a la dificultad? Monseñor, queremos ir de la tal universidad, trabajar allá con usted, ayudarlo en tal cosa. Bien. Pero después, ¿qué pasa? Pasan los años y viene la edad más madura y se van perdiendo estas cosas en la vida de una persona. Esto es una cosa real. Y queda el recuerdo bello de aquello que hacíamos cuando éramos jóvenes. ¿Se acuerda cuando fuimos allá a Rolecha, no sé dónde, por allá, a hacerle casa a la gente que estaba pasándolo mal? Sí, qué lindo era eso. Y ahora, no. Ese es un principio esencial que implica que los hombres de nuestro tiempo tienen que cultivar, dice la enseñanza social de la Iglesia, la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad en la cual están insertos. Muchos de los que están aquí son profesionales, casi todos seguramente. Tenemos una deuda con la sociedad inmensa. Y sobre todo tenemos una deuda con los que no han tenido la posibilidad de acceder como nosotros. Y creo que ese principio está muy presente, como dice la enseñanza de la Iglesia, en la vida del Señor. O sea, la muerte en la cruz es el principio, es una expresión fuerte de la solidaridad. El Papa Francisco, en un famoso discurso que también lo tenemos publicado en nuestra página web, están todos estos documentos que les digo yo, a los políticos europeos del partido, un partido que se llamaba Popular, no sé dónde, estableció algunas cosas que hoy día están especialmente, y después habremos un tiempo de diálogo. 3, porque los bomberos son muy importantes, los bomberos que apagan incendios. Pero ¿qué es lo más importante de un bombero? Que sepa usar la manguera, que maneje la bomba, que salgan, lleguen a tiempo, y todo eso. Pero lo más importante es que el bombero tenga la prudencia y sabiduría para que cuando llegue al incendio sepa qué hay que salvar y qué no. Esta es la gracia de los bomberos. Por eso que hay gente que le tiene susto a los bomberos, porque de repente llegan y rompen todo. Y a la pasada rompieron un cuadro de Rembrandt que estaba detrás de una puerta y nadie se dio cuenta. Oye, viejo, pero lo único que valía aquí lo quemaron, se quemó, lo rompieron. Bueno, la gracia de los bomberos es que saben, cuando llega una parte, miran y tienen la capacidad de decir, aquí hay que salvar esto y esto y esto y esto, y lo otro se puede quemar. Bueno, el Papa nos ha dicho que hay 3 cosas que son intransables. Que son intransables, o sea, que no se pueden negociar.
La primera es la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Tiene consecuencias muy importantes. La Constitución actual dice: la ley protege la vida del que está por nacer. Le hemos dado vuelta a la cuestión para allá y para acá, y al final permitimos una ley de aborto en 3 causales que después de todo permite quitar la vida al ser que está por nacer. No hay aborto libre, hay un proyecto de ley de aborto libre presentado al Parlamento que no ha avanzado, pero que en las circunstancias futuras puede avanzar perfectamente. Hasta las 14 semanas, creo que. Y después está la otra, el término de la vida humana, que también está en nuestro Parlamento y que está aprobado ya por la Cámara de Diputados. O sea, no es que estemos hablando de una... He hablado con los diputados que piensan quizás como católicos que hay ahí o cristianos, que dicen: mire, el sentimentalismo aquí adentro es una cosa pero tremenda. Aquí no valen las razones filosóficas, las razones de racionalidad. No, simplemente, no, es que cómo va a permitir que este viejito siga sufriendo. Bueno, y ahora tenemos un proyecto de ley que permite la muerte de personas en los hospitales, bajo ciertas condiciones, pero se va a permitir. Y a menos que el Senado intervenga en estos meses, no sé, a final de año elegimos a todos los diputados y la mitad del Senado. ¿Cómo va a quedar esto? No sé. Pero puede que este principio esencial, no negociable, ya lo tengamos bastante negociado ya. Y no se nos olvide que la ley de aborto fue votada por católicos. Hay que tenerlo bien claro. Habrá discusiones, que la causal 1 se puede, que la 2, que no sé qué, pero mira, al final, un ser concebido, que es lo más grandioso que puede ocurrir en la historia humana, se le desaloja el seno materno. Dígame lo que quiera usted, póngale todos los apellidos, píntelo como quiera. La segunda cosa importante que no sé, este discurso se llama Los principios no negociables en la vida de la Iglesia. Es un discurso del Papa Benedicto el 29 de marzo del 2006, ¿ya? Y dice ahí con las palabras exactas: entre estos, hoy emergen claramente los siguientes: protección de la vida en todas sus fases, desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural. Segundo, reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia como una unión entre un hombre y una mujer basada en el matrimonio, y su defensa ante los intentos de hacer que sea jurídicamente equivalente a formas radicalmente diferentes de unión, que en realidad la dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular y su papel social insustituible. Eso es lo que dice el Papa. Segundo principio: la familia fundada en el matrimonio, la familia fundada entre la unión de un hombre y una mujer, y su defensa ante los intentos de hacer que sea jurídicamente equivalente a otra forma. Es lo que estamos haciendo nosotros, con consecuencias increíbles, y la ley va a salir adelante. Porque tú comprendes que si en un gobierno de centro-derecha, o como queramos llamarle, se le pone su urgencia a una ley de esta naturaleza, que ya está aprobada en el Senado, pero que fue votada por 16 senadores en contra de la idea de legislar, y el Senado, o sea, un importantísimo porcentaje, y se fue adelante igual, y pasó a comisiones, y se aprobó, significa modificación del Código Civil, leyes de registro civil, significa un montón de cosas. Yo les pido por favor que vean el artículo de Hernán Corral, que el que quiera me escribe a mí, yo se lo mando, o lo busca en un YouTube que se llama Juan Ignacio González Razo, y lo tengo subido ahí, porque yo le pedí que lo hiciera a raíz de lo que escribió en el Mercurio hace 2 días atrás, que algunos habrán leído, que se llamaba, un artículo se llamaba Suma Urgencia, ¿ya? Y él dice al final, bueno, si hay esta libertad, que se nos dé la libertad para los católicos y a los religiosos que tenemos, yo lo pienso así, yo soy canonista y lo he pensado, pero hay una
el peso de la historia es muy grande, y que se nos permita casarnos por la sola iglesia. Usted va donde el padre Pedro, lo casa, el padre Pedro llega a un acta y la manda al registro civil y dice: aquí se casó don fulanito de tal, con doña fulanita de tal, según las normas de la Iglesia Católica, y ese matrimonio queda regido por la Iglesia Católica y no tenemos que someter una ley civil que es aberrante, que permite no solamente el divorcio express, como en ningún país del mundo, sino que ahora permite que se casen dos personas del mismo sexo. El matrimonio es una institución. Lo que le he dicho yo al presidente: mire, a él personalmente, nosotros regulamos las instituciones, los efectos, las obligaciones, pero no las modificamos. Los aztecas se casaban, los incas se casaban entre hombre y mujer, los egipcios, los indios y los persas. Y nosotros ahora, por una ley, decimos que se pueden casar dos personas del mismo sexo. Eso no lo puede hacer usted. No lo puede hacer usted. No puede hacerlo la ley. Bueno, pero se va a hacer. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Bueno, uno dice, bueno, como ese punto tan interesante, que había un cazador en África que era entomólogo, pero un entomólogo, y andaba cazando mariposas, ¿ya? Entonces él pillaba las mariposas y las ponía en un insectario, como hacíamos de niños, las ponía con un alfiler ahí, buscaba el nombre, se lo ponía, y un día estaba cazando mariposas y le gritaron de lejos: oye, amigo, viene el león. Y él respondió: ¿y a mí qué si yo cazo mariposa? Y se lo comió el león. Eso es lo que pasa aquí. No, si yo estoy en lo mío, yo vivo mi fe, vivo mi familia, aquí nadie va a hacer... No, si esto nos va a tocar a todos. Ya entró en nuestras familias todo esto, como otras cosas. Ya han entrado en nuestras familias. Y vamos a tener que enfrentar cosas muy tremendas. Como yo sé de familias como las que están aquí, que han tenido que ya enfrentarlo. Un hijo que dice: yo quiero vivir con otro hombre y quiero ser aceptado por la familia. Chuta, el problemita, ¿cómo lo hacemos? Tengo hijos chicos. Hay que aceptarlo. Bueno, hijo mío, pero ¿cómo le digo que sí, que no? Ya. Y hay que hacer todo un discernimiento. Bueno, con esta ley vamos a producir un cambio antropológico que ya está probado en otros países lo que ha pasado. Y nosotros vamos en una locura legislativa presidida por el jefe del Estado, nada menos, lanzado en una... Y nosotros estamos todos callados, como diciendo: ¿y a mí qué si yo caso mariposa? Pero si la cuestión nos va a llegar a nosotros, va a llegar a la familia de usted, a la mía, aquí, a mí, aquí mismo, a mis poblaciones. Ya llegó ya. Las uniones de personas, yo he visto en la Plaza San Bernardo ya muchas veces, chiquillos, chiquillas besándose. Ya llegó. Y el ambiente donde están más destruidos los valores morales llega con más facilidad. Y después, la protección del derecho de los padres a educar a sus hijos, dice el Papa. Estas son cosas muy delicadas, porque la primera formación de un niño se hace en la casa, pero se sigue por muchos años, y ustedes son los primeros responsables. Cuando la sociedad evolucionó, aparecieron las instituciones de educación, y entonces delegamos nosotros en la institución de educación, la educación de los hijos. Pero ¿qué hacemos cuando un chico va a un colegio donde se le enseña una educación en la afectividad completamente contraria a lo que yo pienso y piensa mi mujer? ¿Ya? Y el niño llega con un manual a la casa en que se le enseñan un montón de brutalidades que son aberraciones. Yo estoy diciendo de la realidad que pasa en los colegios. Bueno, uno no puede decir: bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Bueno, tenemos que pensar qué hacer. Yo no tengo las soluciones, pero sé que estas cosas están pasando.
No son verdades de fe estos 3 principios, son principios connaturales a nuestra vida como sociedad. Pero si no los respetamos, nuestros nietos, sus nietos, mis sobrinos nietos, van a ir a una sociedad completamente cambiada, donde la centralidad de Cristo con que partimos va a desaparecer. Pero puede desaparecer, sí puede desaparecer. Oye, si el Papa, el otro día pensaba, ¿ha ido el Papa en viaje a Centro Europa? No. Son sociedades que ya son post-cristianas. No les interesa el cristianismo. No viven en el cristianismo. Hay pequeños grupos por aquí en Alemania, en Francia. He tenido noticias de Holanda, que hay un renacimiento. Entonces, estamos a tiempo para reaccionar. Y si tenemos gente capaz, culta, muchas veces con recursos intelectuales y materiales, que no nos vaya a pasar lo de las mariposas. Estaba cazando mariposa, llegó el león y se lo comió. Ahora vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Muchas gracias, don Juan Ignacio. Realmente nos ha removido. Muchos quedamos con un interrogante. El diagnóstico yo creo lo compartimos. Recordamos nuestros padres, nuestros abuelos, cómo la relación con la iglesia, pero también vemos las nuevas generaciones. Y si esto fuera un partido de fútbol, yo diría que en los últimos minutos nos han metido goles por todos lados. Ya no queda, ya la red ya se desapareció, ya pasaron ya por todo. Y yo creo que ahora en este entretiempo, estamos en el camino, tenemos que pensar, bueno, ¿cómo salimos a jugar esto? ¿Cuáles son las cosas importantes que tenemos que apuntar? ¿Qué es lo esencial? Y de jugarnos por eso. Hoy día estamos en la cultura de lo desechable, de lo que quiero lo compro, lo que usted decía, la ayuda sin Dios, esa ONG, en que Dios está fuera de nuestro ambiente. Entonces, queremos la libertad para satisfacer nuestras necesidades materiales, pero queremos un Estado que nos proteja de cualquier cosa. Entonces, hay una inconsecuencia en esa mirada. Entonces, vamos a ir con las preguntas. Yo reitero, las preguntas son a través del chat. Y vamos a ir canalizando con Claudia y Manuel estas preguntas. Dado que estamos bastante avanzados en el tiempo y sé que hay varias preguntas, quizás Claudia podemos hacer 2 preguntas, ¿no? Y ahí vamos respondiendo y después seguimos con la siguiente. Adelante, Claudia. Buenas tardes, monseñor. Además, contarle que le mandan muchos saludos y agradecimientos de Talca, de San Bernardo, de Los Ángeles y de Villarrica. Así que estamos con harta gente de distintas regiones. Muy bien. 2 preguntas importantes. Tenemos muchas preguntas, pero vamos a seleccionar alguna que abarque un poco todo. Una señala que si nos está faltando fe y formación a los católicos para poder en el fondo actuar y comprometernos con esto. Y lo otro, ¿qué está pasando con los medios de difusión de todo lo bueno que hace la Iglesia para poder comprometernos como católicos? No sé si nos está llegando la información o si no nos hacemos cargo de eso. Muy bien. Le contesto la segunda primero. Pasó la época de los medios de información que informaban sobre la Iglesia, porque los medios de información no están en manos de gente, están en manos de gente muy liberal. Yo conozco y soy muy amigo del director del Mercurio y de la gente que trabaja ahí. Y sin embargo, como todos los medios, tienen que aceptar otras. Y, por ejemplo, los diarios están todos en la misma mano. No hay medios de comunicación. No sueñen. El diario Ilustrado se acabó el año 67. Lo fundaron un montón de católicos para precisamente hacer contrafomeque al Mercurio, que era el diario liberal de aquel tiempo, ahora está menos liberal que antes. Y había un diario que era un diario que no era de la Iglesia, pero que era un diario que tenía por objeto dar a conocer los valores, principios de la Iglesia. Y lo que tú dices es verdad, nos salimos. No es que no mandemos la información. Yo le mando la información mía a más de 40 periodistas de todos los medios. Rara vez me llaman. Muy pocas veces. Ahora,
Eso es un tema. Segundo, lo de hoy día son las redes. Metámonos en la cabeza. Yo tengo en mi sistema personal más de 10.000 personas conectadas. Entre Facebook, 4 Facebook, grupos, listas de difusión y gente que yo sé que, bueno, es lo que tenemos que hacer, pero hay que hacerlo científicamente, no como un obispo perdido en San Bernardo que trata de quedar solo haciendo redes, el mismo. Esto, ¿qué hace la Disney para difundir su película? Bueno, contratan gente que sepa hacerlo. Por ejemplo, estamos en una batalla ahora contra el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Por la profesora Pavés, una profesora lesbiana que empezó a vivir como lesbiana, profesora de religión, y que yo tuve que decirle, mira Sandra, no puede seguir así, busquemos arreglo a esto, y la cosa, hace 10 años atrás, y la cosa se empezó, hasta que apareció el móvil, se metió entre medio, dejó la escoba, nos amenazaron a todos. Yo le dije, bueno, muy bien, pues si aquí hay tribunales, y ganamos los tribunales, y ahora va a ser condenado el Estado de Chile por las normas que permiten las clases de religión en Chile. Y es muy posible que en futuro no tengamos clases de religión en la educación municipal. ¿Por qué? Porque tuvimos que ser valientes para decirle a una persona, no, usted no puede hacer clase, porque resulta que hay la vivencia tiene que ir de la mano de la vivencia de su fe, tiene que ir de la mano de lo que usted enseña. Y me empezaron a venir a reclamar los profesores aquí a la oficina y los papás, oiga, pero esta profesora que hace clase de religión vive con otra mujer lesbiana y todo el mundo lo sabe, ¿cómo hace clase de religión? Y ella misma me dijo a mí que ella nos enseñaba las cosas delicadas de la fe que se referían a su situación. O sea, el 6º mandamiento se lo saltaba. Bueno, entonces, no tenemos medio de difusión. No es que no difundamos. Yo les recomiendo tener buenos lugares donde informarse. Vatican News, iglesia.cl, su propia diócesis y algunas páginas. Hay páginas religiosas que disparan de chincolajote. Para un lado, para otro. Cada uno tiene sus opiniones, pero hay que saber dónde informarse. Yo no tomo un vaso sin saber que lo que hay adentro es una cosa que se puede tomar, no puede tomar un veneno. Entonces se lo tomó nomás. Entonces uno de repente lee. Entonces la respuesta es, damos información, producimos información. Hay una pequeña restricción interesante, que el Señor en el Evangelio dice que esta mano no sepa lo que hace esta otra. Porque el premio lo vamos a recibir en otra parte nosotros, no aquí. Yo no quiero aplausos aquí. Más aplausos aquí, menos posibilidad allá. Por lo tanto, uno muchas veces hace cosas en silencio. Quizás ninguno de ustedes o yo ni supo de la campaña que hicimos estas dos diócesis. Claro, son miles de millones conseguidos por la iglesia, pero le llegó a la gente la ayuda. Y que el Señor vea nomás. Ahora, se pueden hacer redes, se pueden hacer como el boletín de ustedes, o el newsletter, como decía José Miguel, el newsletter, ¿ya? Los newsletters, ¿ya? Ese es el sistema que se usa en otros países, pero no esperemos que la tercera nos vaya a sacar un artículo alabándonos, no. Y la segunda, ¿qué está fallando? Bueno, lo que está fallando es que ha habido lo decía Benedicto hace muchos años en el informe sobre la fe, una catequesis hecha añicos. O sea, no hemos transmitido lo esencial. Y eso tenemos culpa todos, partiendo por los obispos. No hemos transmitido lo esencial. Y yo me doy cuenta en este ambiente mío que se nos está quedando mucha gente atrás, pero miles de personas atrás. El otro día en una entrevista que hicimos varios obispos, tuve un entrevero con alguien que decía, somos 50 y tantos %, nuestros abuelos vivieron un 75% de católicos. ¿Y dónde quedó toda esta gallada? No, si no se han hecho evangélicos. Si yo tengo amigos evangélicos, tenemos la mesa de evangélicos, hacemos cosas juntos. Ellos siguen el 14%. Siempre van a estar ahí. Con una división total, cada uno por su lado. Lo que sucede es que la gente se ha hecho o agnóstica o atea. Eso es lo que ha crecido en Chile. Y tenemos que pensar qué ha pasado. Las catequesis, las clases de religión,
la transmisión de la fe en la familia. ¿Por qué se va a transmitir la fe en la familia si ya nadie está casado, nadie cree? Yo hablo de lo que conozco, de mi gente. Si los números de matrimonios por parroquia, si le preguntaba a Pedro cuántos son ínfimos en realidad a la cantidad de gente que convive también en el ambiente de ustedes, el ambiente mío, ¿para qué decir? Así nomás. Incluso se ha metido esta idea tan rara en la gente más popular. No vale, si nos casamos ahí jodimos al tiro, terminamos separados. ¿De dónde sale esa idea? Alguien la metió y existe. Bueno, entonces tenemos que retomar en los entes que corresponden, parroquias, diócesis, la labor formativa. Aquí, por ejemplo, estamos en un curso de catequesis. Hay casi 200 asistentes. Este momento que estamos viviendo, un momento que la gente no mira para abajo, mira para arriba. Porque si mira para abajo, si las vacunas no nos van a salvar de esto, si ahora se están empezando a enfermar los niñatos que están vacunados. Eso es lo que está pasando. Esto es una cosa que el Señor la permite para que levantemos los brazos al cielo. Y si la autoridad no los levanta y no se atreve a levantarlos, nosotros sí. Y tendríamos que estar todos, y aquí se reza todos los días la oración por el fin de la pandemia. Dele huasca firme, como se hizo en toda la iglesia siempre. Además de todas las otras cosas que hay que hacer. Entonces, sí, estoy de acuerdo que hay que reforzar y descubrir cómo nuevos métodos y nuevos estilos para llegar a la gente. Muchas gracias. Yo creo que sin duda comentarle que en este Zoom hemos llegado al tope de la capacidad, más conexiones en YouTube, hemos tenido del orden de 250 o más conexiones simultáneas, y eso sin duda porque usted tiene un gran liderazgo, y creemos que hay un tema ahí con las instituciones y el liderazgo de las instituciones y de las personas, que hoy día falta quien alumbre el camino, y es un tema que uno se pierde bastante. Sí. Así que es muy relevante lo que usted nos está diciendo de una manera tan clara, tan franca y directa, que muchas veces terminamos en discursos medios tibios o amarillos, y eso causa confusión. Manuel, aquí, por favor, Manuel, sí. le voy a pedir a Manuel. Sí, Claudio, diga. Manuel, va a hacer una pregunta. Manuel Usal, por favor. Conecta el micrófono, por favor. Dame. Don Juan Ignacio, muchas gracias, muy clara su charla. Oiga, de repente hay una idea que suele andar dando vueltas por ahí, que la gente suele repetir, y uno como que de repente se confunde un poquitito, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, no solamente la autoridad, en referencia a las autoridades a veces, ¿verdad? Cuando se defienden principios cristianos en el ámbito público. Entonces dice, mire, sí, usted no puede defender principios cristianos en el ámbito público porque si no usted estaría como imponiendo una fe. Porque en el ámbito público no todas las personas son católicas o no todas las personas son cristianas. Entonces, ¿cómo podemos responder a eso? Sí, interesante. El centro de la tesis de los países liberales europeos y también aquí, lógicamente. Bueno, el acto de fe nunca lo hace el Estado, lo hacen las personas. El acto de fe es completo. Implica toda mi vida. O sea, nadie puede pedir a mí que yo me saque el sombrero de católico para entrar al Parlamento, como decía alguien. Es de la naturaleza misma de nuestra fe, la vivencia completa. La mayoría de las cosas que llevamos al ámbito público no son religiosas, son naturales. Nadie le está diciendo al Parlamento, oiga, mire, hagamos una profesión de fe juntos todos aquí. Creo en un Deum Pater omnipotente, en factorem Cheli et Terre. No, si yo no le pido esto a usted. Yo le pido que en aquellas cosas esenciales de las cuales hemos hablado, las que hemos hablado todas son de derecho natural, son compatibles con cualquier persona. Oiga, mire, yo soy el papá de estos niños y tengo derecho a la educación de ellos. Y por lo tanto quiero que se me respeten mis derechos. Oiga, yo quiero tener este hijo, no quiero que haya... Entonces, es muy importante distinguir. La fe la vive cada uno y se vive en comunidad. Y la libertad religiosa consiste en estas dos cosas. Pero la fe tiene consecuencias en mi vida personal que cuando pasan al ámbito de lo público, no pasan en cuanto a verdades religiosas, sino que
pasan en cuanto a verdades connaturales a mi manera de concebir. La Iglesia siempre ha dicho que la mejor intérprete del derecho natural es la enseñanza misma de la Iglesia. ¿Puede un hombre sin ninguna fe religiosa llegar a un conocimiento exacto de la verdad? Si fuera un hombre muy sabio, dicen los grandes sabios que podría ser. Pero en general, necesitamos del auxilio de Dios en la actual situación del hombre pecador para conocer la verdad en su profundidad. Pero las verdades meramente naturales, como las que acabamos de decir, la solidaridad no es una verdad de fe, el destino universal de los bienes no es una verdad de fe, la subsidiariedad no es una verdad de fe. Hay que vivir en medio de la realidad pública siempre. Por lo tanto, no hay que aguantar que nos arrinconen. No, ya viene usted con la fe. No, momento. En el tema, por ejemplo, del matrimonio igualitario, no hay nada de fe. Yo no acepto que me hablen de la fe. Usted es católico, no tiene nada que ver aquí sea católico o no. En cuanto a católico, yo reafirmo mis verdades sobre la fe, sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque están las palabras de Cristo, que son palabras clarísimas, ¿ya? Pero en cuanto a persona humana, esto yo lo descubro simplemente por la naturaleza. Los mandamientos no son verdades de fe, son de derecho natural. No matar, no fornicar, no robar. Entonces, ojo con ese argumento, Manuel, que nos tiran, nos meten adentro de la esquina a nosotros y nos dicen, ya usted con su credo y sus cosas aquí adentro. No. Por eso que también es muy importante hacer la distinción de Estado laico, laicidad del Estado o laicismo. Laicidad del Estado significa que el Estado acoge la libertad religiosa de todas las confesiones. ¿Ya? Nosotros decimos que la nuestra es la verdadera y la única verdadera, la católica, pero la otra tiene parte de verdad también. Yo tengo un amigo musulmán que es el jefe máximo aquí de los musulmanes, que cada vez que me escribe me habla de la Virgen María. Encomendémosle a María esto, a la Virgen María. Después aparece un socialista que habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y es diputado socialista, pero ¿qué me están hablando? Esta es la confusión en que estamos. Entonces, que no nos arrinconen, con cuidado, con caridad, con delicadeza, no se trata de estar mal nunca a nadie, ya sabemos, siempre hay que estar siempre bien a todos, y muchas veces habrá que sufrir mucho. Ya. Estás muteado, Ricardo. Ricardo, ¿estás con...? Sí, Claudia, por favor, la siguiente pregunta. Tengo un par de preguntas más, una con respecto a lo que habló usted de la importancia de la participación laical y nuestra responsabilidad hoy día, y también ligado a las comunicaciones, era cómo la Iglesia da a conocer espacios de participación laical, que muchas veces por ignorancia la gente no se involucra. Claro, muy interesante. Por ejemplo, en este momento estamos... ¿Sí? ¿Esa? No, dele. Ya. En este momento estamos en 3 procesos que seguramente, no sé, según cómo vaya la evolución de la parroquia, van a ir siendo conocidos en las próximas semanas y meses. El primero se llama Asamblea Latinoamericana y que está promovida por el CELAP. Una cosa un poco, vamos a decir, compleja porque es una reunión por Zoom que se va a tener lugar en noviembre, después de 10 años el documento aparecía. Segundo, el año 23 vamos a tener la Asamblea Nacional Eclesial. El año 23, y hay que prepararla. La tercera asamblea... Tercero, en octubre tenemos que iniciar el proceso sinodal en toda la Iglesia por mandato del Papa Francisco, que dura hasta abril. Bueno, yo les digo estas 3 cosas, digo, a ver, no tienen por qué contestar públicamente. ¿Alguno de ustedes estaba al tanto de todo esto? Muy posible que no. ¿Qué falla? Que estamos en lo nuestro. Un católico tiene que estar conectado con su iglesia, y aquí nos hemos desconectado. Entonces, ese es así como... Después, en la parroquia, ¿cuántas posibilidades de participar hay en una parroquia? En los consejos que están mandados,
en los consejos que están recomendados y en todas las pastorales. Entonces, yo creo que lo que hace falta, se lo digo con toda sinceridad, es que la gente más culta, católica de verdad, se inserte más en lo que es lo propio nuestro. Nadie se nos va a meter dentro de la parroquia. El padre Pedro, nadie se le va a meter nunca dentro de la parroquia en el sentido de decirle, se nos puede meter en los colegios, se nos puede meter en las instancias, las fundaciones, pero la parroquia es lo histórico y es lo nuestro. De ahí hay que estar inserto ahí. Como vive más inserta la gente más sencilla, está más inserta. Entonces uno dice, ¿qué pasa aquí? Yo lo que noto, por ejemplo, en Chile es una lejanía de la gente más culta, católica, de nuestras instancias eclesiales esenciales, por muchas razones, hasta por razones políticas, que a mí no me gusta este padre, este otro no sé qué, este otro era cercano al padre tanto, este otro padre era pariente Caradima, el de más allá es del padre no sé qué, el otro anda con los jesuitas, el otro es del Opus, y así un montón de cuestiones, y al final, viejo, un desorden total. Todos tenemos que estar insertos en nuestra iglesia, tener como página esencial, si ya tiene una página de la parroquia, hay que moverla todos los días. Yo aquí tengo una app hecha por mí mismo, con una persona. No arrendé a nadie, ni pagué 20 millones como que vale, y ahora ya la tenemos subida en Android y en iPhone, y está todo ahí. ¿Te quiere rezar el breviario? Está ahí. ¿Quiere rezar el rosario? Y quiere rezarlo con audio, está ahí. ¿Quiere ver películas religiosas? Hay 80 películas religiosas subidas en la app. ¿Quiere tener temas que están siendo hoy día trabajados? Hay unos videos para formarse. Netfe pasó a ser parte de esto. ¿Quiere conocer el horario de misa? Aquí está el horario de misa de la diócesis. Entra a las parroquias. Y eso se hace aprovechando la pandemia. Horas y horas de trabajo. Pero uno dice, no sé si valdrá la pena en una parroquia, porque es más menor. Pero hay 1.600, 1.400 personas que la tienen bajada. Y así, y tanto los libros de religión, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con las clases de religión? Las clases de catequesis. Si los niños no vienen a la parroquia, bueno, hay que hacerla por Zoom. ¿Y los libros dónde están? Gratis, pues señor, arriba. ¿Cómo le van a estar cobrando los libros a la gente? Entra ahí, lo viene y dice, nuevos libros de religión. Ahí están enteros los libros completos. Y los niños ven en su teléfono y en su... O sea, nos falta mucha inventiva a nosotros, nos falta... O sea, se quedó dormido el guaso debajo del árbol aquí, mucho tiempo. Cuando despertó ya, le habían robado la mitad de los sacos. Ya. ¿Y qué pasó? Estábamos durmiendo. Y entonces yo creo que hay que despertar y hay que buscar esas instancias de participación. Don Juan Ignacio, yo le quiero agradecer, no queremos abusar de su tiempo, sé que tiene otros compromisos. Recordar también que nuestra parroquia San Alberto Hurtado es una parroquia de puertas abiertas, donde necesitamos que se integren a trabajar las distintas pastorales. Todos los días lunes, a modo de ejemplo, tenemos un curso de Biblia por vía Zoom a partir de las 19:30 horas. Tenemos la pastoral social, que está haciendo trabajo con distintas parroquias hermanas y también con gente de nuestra comunidad. Tenemos la pastoral de la vida, que va a ser una charla próximamente sobre el matrimonio, la pastoral de la salud, la pastoral de la familia. Tenemos también una pastoral hoy día en formación del 1% con este proyecto por la construcción de nuestro templo, la campaña 100 canastas y más. Entonces, hay mucho que hacer, invitamos a todos a ser parte y que no veamos la película desde afuera, sino a ser actores, a creernos el cuento, y tenemos que jugarnos por esta sociedad, por este proyecto, por esta comunidad que esté viviendo a la luz de Dios. Así que muchas gracias, don Juan Ignacio. Ha sido muy motivante y yo creo que hay muchas preguntas que quedaron, no queremos usar el tiempo y seguramente en otra oportunidad lo vamos a volver a invitar para profundizar en este y en otros temas que son de gran interés. Quiero dar un saludo al padre Pedro, nuestro párroco. Gracias, Juan Ignacio, a ti también. Que el Señor lo bendiga y lo felicito por esta parroquia que tiene con toda esta gente que está
interesada, es una cosa maravillosa. Creo que tienes por delante mucho que hacer. Y tenemos que ir dando ejemplo, dando ejemplo. Fray Ejemplo, el mejor predicador, como se dice siempre, y como lo dijo Pablo VI también en su famoso catequesis, carta sobre la catequesis. Y hoy día más que predicadores necesitamos gente que muestre cómo hacer las cosas. Así que una bendición haber podido estar con ustedes un rato. Recen por mí, recen por Rancagua, por el nuevo obispo de Rancagua, que es Monseñor Guillermo Vera, obispo de Iquique, va a Rancagua, y recen por las vocaciones. En este momento, última cosa, en Chile, en este momento hay 98 seminaristas. No es nada. Eso significa que no hay continuidad. Que a Dios gracias el padre Pedro se ve joven todavía, y yo también, pero no estamos tan jóvenes. Y de repente decir, bueno, y van quedando las parroquias sin atención, y no hay Eucaristía, y la Eucaristía es el centro de la vida de la iglesia. Entonces, además me van a decir que en Chile no hay vocaciones. No, es culpa de nosotros, partiendo por lo que estamos a la cabeza. Pidámosle al Señor que nos mande muchas vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, pero también a la vida matrimonial. Si muchos hijos de ustedes no quieren casarse, no, así nomás. De ahí vamos a ver pues, si resulta. Bueno, y después no resulta, se paran y queda la cosa ahí. Bueno, y eso tiene que ser motivo de... Yo creo que estamos entrando en un tiempo de mucha penitencia y de mucha mirar al Señor y pedir su compasión, que el Papa lo dice a cada rato en este librito que me mandó él mismo a mí, que se llama Cartas de la Tribulación. Cartas de la Tribulación, y me mandó una cartita. Él, es lo que hay que pedir, al Señor que se compadezca de nosotros, y eso requiere un reconocimiento humilde de su persona. Oye, agradecerte, Juan Ignacio, por estar con nosotros esta mañana, animar también tu ministerio en San Bernardo y lo que poco te queda de como administrador en Rancagua. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Sí. Decirte que esta parroquia lleva en gestación 3-4 años, pero queremos hacer también un signo también aquí. Y la parroquia la partieron los laicos, ¿no? Eso fue como la gran motivación, fantástico. Y también invitamos a muchos. Ricardo dijo algo solapadamente, todos los lunes, no es solamente un curso bíblico, es un curso bíblico, teológico, espiritual, es también un curso donde se reflexiona, así que yo los invito a participar, a que también se unan. Lo hace un teólogo de la Católica, así que también animarse a participar. Uno no lo puede hacer todo, así que también hace que también los laicos nos ayuden en la animación de la formación de nuestros laicos para que también sean luz y sal de nuestra sociedad. Así que agradecer tu exposición, tu sencillez y tu contundencia también en el mensaje. Agradecer a todos los que han participado en este momento de esta asamblea virtual. Agradecer también al equipo de formación que siempre está tratando de invitarnos a la reflexión, ya sea en el tema social, en los temas de la vida, en los temas también de historia, porque también tenemos que aprender a ubicarnos en esta plaza de reflexión y de ayuda mutuamente. Así que agradecer, y mañana ojalá que tengas un buen día sacerdotal, tus 18 años, 28 años, perdón, de sacerdote. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos, gracias. Le pedimos gracias, Ricardo. Le pedimos la bendición final, don Juan Ignacio, para terminar con Muy bien, que el Señor los bendiga, los guarde, les dé audacia, sabiduría y fortaleza, especialmente en estos tiempos que vivimos tan complejos, y los haga siempre mirar al que va al lado, porque el que va al lado es Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Chao. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y con San José construimos nuestra casa.